Sean bienvenidos todos al Evangelio del día de hoy 17 de febrero del 2025. Lectura del día. Lectura del libro del Génesis. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 15 y 25. En aquel tiempo, Adán se unió con Eva, su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Sucedió en una ocasión, que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín, por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de la tierra que recibió de ti la sangre de tu hermano, y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo, y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo, de ninguna manera. El que te mate a ti será castigado 7 veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Set, pues decía, el Señor me ha dado otro hijo en lugar de Abel, asesinado por Caín. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Reflexión. En este pasaje del Evangelio de Marcos, encontramos un momento de tensión entre Jesús y los fariseos, quienes buscan ponerlo a prueba pidiéndole una señal del cielo. Este episodio, aunque breve, encierra una enseñanza profunda sobre la fe, la dureza del corazón humano y la relación entre la búsqueda de pruebas y la verdadera confianza en Dios. Para comprender mejor este episodio, es importante situarlo en su contexto. En los capítulos previos, Jesús ha realizado numerosos milagros y señales, incluyendo la multiplicación de los panes y los peces, la curación de enfermos y la expulsión de demonios. A pesar de esto, los fariseos siguen exigiendo una señal del cielo, es decir, una prueba extraordinaria que confirme su autoridad divina. Su petición no nace de un deseo genuino de creer, sino de un espíritu de desafío y escepticismo. En el judaísmo de la época, se esperaba que el Mesías realizara signos grandiosos, como los que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús se resiste a satisfacer esta demanda porque su misión no consiste en impresionar a las personas con espectáculos sobrenaturales, sino en invitarlas a una relación de fe auténtica con Dios. El problema con la petición de los fariseos no es que deseen una señal, sino que buscan una señal que encaje con sus propios criterios. No están dispuestos a aceptar lo que Dios ya está revelando a través de Jesús, sino que quieren imponer sus condiciones para creer. Este tipo de actitud sigue presente en la actualidad,
Cuando algunas personas exigen pruebas tangibles de la existencia de Dios antes de comprometerse con la fe. Jesús se niega a darles la señal que piden porque la fe verdadera no se basa en pruebas espectaculares, sino en la confianza en Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no siempre se manifiesta en señales extraordinarias. A veces habla en el susurro del viento, en la sencillez de la vida cotidiana y en los corazones de aquellos que lo buscan con sinceridad. El hecho de que Jesús los dejó y se embarcó de nuevo simboliza que su mensaje no está destinado a corazones cerrados. La revelación de Dios no es algo que se pueda forzar, exige una disposición interior para acogerla. Los fariseos no reciben ninguna señal porque no están preparados para reconocer las que ya han sido dadas. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Somos como los fariseos, exigiendo pruebas antes de confiar en Él? ¿O somos capaces de reconocer su presencia en nuestra vida diaria, en los pequeños milagros que nos rodean? Muchas veces, en momentos de dificultad, podemos caer en la tentación de pedirle a Dios una señal clara de su voluntad, esperando que probar su divinidad a través de espectáculos milagrosos, sino en invitar a las personas a la fe sincera y al reconocimiento del reino de Dios. Su rechazo a dar una señal en respuesta a la petición de los fariseos revela que la fe auténtica no depende de pruebas visibles o manifestaciones extraordinarias, sino de una disposición humilde del corazón para aceptar la verdad de Dios. Los fariseos representan en este pasaje la actitud de quienes, a pesar de tener evidencia suficiente de la presencia y el poder de Dios, insisten en exigir más pruebas antes de creer. No es que Jesús no haya dado señales, de hecho, ha realizado milagros asombrosos. Pero el problema es que sus corazones están cerrados y llenos de incredulidad. Esta actitud recuerda episodios del Antiguo Testamento en los que el pueblo de Israel, a pesar de haber presenciado las grandes obras de Dios, continuaba dudando y exigiendo nuevas pruebas de su presencia y poder. Un ejemplo claro es el Éxodo, cuando los israelitas, después de haber visto la apertura del Mar Rojo y la provisión del maná en el desierto, seguían quejándose y cuestionando a Dios. Esta falta de confianza en Dios es un patrón recurrente en la historia de la humanidad y se manifiesta en aquellos que, en lugar de abrirse a la fe, buscan razones para justificar su escepticismo. El evangelista Marcos nos dice que, ante la petición de los fariseos, Jesús suspiró profundamente. Este detalle es significativo porque refleja su dolor y frustración ante la dureza del corazón humano. No es un simple suspiro de cansancio, sino una expresión de tristeza por la incredulidad de aquellos que, teniendo frente a ellos al Hijo de Dios, eligen no creer. Este pasaje tiene varias enseñanzas para nuestra vida espiritual. La fe no debe depender de señales visibles. Muchas veces, como los fariseos, caemos en la tentación de pedir pruebas a Dios antes de confiar en Él. Decimos cosas como, si Dios realmente existe, que haga un milagro en mi vida, o si Dios me da esto que pido, entonces creeré en Él. Sin embargo, la fe auténtica no se basa en exigir pruebas, sino en confiar en Dios aun cuando no veamos resultados inmediatos. El peligro de la dureza del corazón. Los fariseos habían sido testigos de los milagros de Jesús, pero su corazón estaba cerrado. Esto nos recuerda que la verdadera fe no consiste solo en ver señales, sino en estar dispuestos a aceptar la verdad de Dios. Debemos examinar nuestro propio corazón y preguntarnos si estamos abiertos a Dios o si estamos buscando excusas para no comprometernos con Él. La tristeza de Jesús ante la incredulidad. Jesús suspira profundamente porque sabe que, a pesar de todo lo que ha hecho, muchos seguirán rechazándolo. Esto nos muestra su amor y paciencia, pero también nos advierte sobre la seriedad de rechazar la verdad. No podemos dar por sentado la oportunidad de acercarnos a Dios. La importancia de reconocer las señales que ya tenemos. A veces buscamos pruebas espectaculares de la existencia de Dios y pasamos por alto las señales que ya nos ha dado, la belleza de la creación, la transformación en la vida de quienes lo siguen, la paz que se encuentra en la oración y la escritura. Dios sigue actuando, pero necesitamos ojos de fe para verlo. Conclusión. El pasaje de Marcos es una invitación a examinar nuestra actitud ante Dios. Nos desafía a confiar en Él sin exigir pruebas y a abrir nuestro corazón a su mensaje en lugar de endurecernos con incredulidad. La fe auténtica no necesita señales espectaculares, sino una relación profunda con Dios basada en la confianza.
Así como Jesús dejó a los fariseos y se alejó, este pasaje también nos advierte sobre el peligro de perder la oportunidad de encontrarnos con Él si persistimos en la incredulidad. No esperemos señales extraordinarias para creer, en cambio, busquemos reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano y vivamos con una fe sincera, basada en el amor y la confianza. Si esta reflexión te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle like y dejar tu comentario compartiendo qué te ha parecido este mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe siempre en el camino de la fe.